Muy buenas chicos, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver hoy pues de una manera diferente. Les voy a explicar todo lo que tiene que ver con control prenatal según la resolución 3280 del 2018. ¿Sí? Pues antes de meternos con el control prenatal como tal, quería hablarles sobre una ruta materno-perinatal que nos habla la 3280, ¿sí? Que todos tenemos que regirnos por ellas. En sí, ¿en qué trata toda esta ruta de atención materno-perinatal? ¿Sí? Los países a veces se miden por el nivel de salud o el nivel de desarrollo de un país, a veces se mide por el índice de mortalidad perinatal, ¿sí? Ese índice de mortalidad perinatal habla de un buen desarrollo de un país, ¿sí? Si se mejora la salud pública, mejoramos la salud de los individuos y se mejora un país, ¿sí? Los países desarrollados tienen un índice de mortalidad perinatal extremadamente bajo y los países subdesarrollados tenemos un índice de mortalidad siempre alto, ¿sí? Ahí se manejan, en las rutas, se manejan muchísimas cosas, ¿sí? Estamos hablando solo de materno-perinatal, ¿sí? Se habla de una información en salud, se habla de una educación y comunicación para la salud, se habla de una conformación y fortalecimiento de las redes familiares y comunidades y sociales, y se habla de unas actividades individuales, ¿sí? De los primeros que le hablé de información en la salud, habla de cierto fomento en la salud, que toda la gente esté informada sobre qué es PIP, ¿sí? Qué debo hacer, qué se puede hacer. Otra parte es la educación y la comunicación para la salud, que esa va a construir conocimientos de aprendizaje. Un ejemplo, cuando ustedes dicen, lactancia materna, tengo que darle solo hasta los 6 meses de vida al bebé. Higiene oral, tengo que ir al odontólogo una vez al año, ¿sí? Los cuidados que tengo que tener en la parte de gestación, con el recién nacido, todo eso es educación y comunicación para la salud. Y hay otra parte que se habla de la conformación y fortalecimiento de las redes familiares y comunitarias, que eso ayuda a buscar y a construir, a coordinar las redes de apoyo para que podamos responder. En este caso, vamos a hablar de las actividades individuales, ¿sí? Que habla la ruta materno-perinatal. Aquí hablamos de 13 pasitos, ¿sí? Pero hay este pasito y este pasito que se nos sale del camino, ¿sí? Pero igual lo vamos a hablar, que son cosas que pueden pasar mientras esté la gestante pues en su camino y en su proceso, ¿sí? La primera ruta que tenemos acá es sobre la atención preconcepcional. Es cuando usted con su pareja o usted sola o el hombre solo va a planificar, ¿sí? A planificar su vida, a planificar su gestación. No quiero tener bebés. Bueno, le tenemos estos métodos de planificar, ¿sí? Por el contrario, deseo tener un bebé. Listo. Hay muchas partes, me voy a salir aquí un poquito, donde usted llega a una atención preconcepcional. ¿Qué quiere decir preconcepcional? Pues antes de usted quedar embarazada, vamos a hacer cierta valoración, ¿sí? Física, psicológica, social de la mujer para estar preparada para ese embarazo, ¿sí? Y no que nos pase como a muchas mujeres que llega ese embarazo y no estamos ni preparadas, ¿sí? Hay otras que su situación económica no da, su situación social, su situación, o sea, muchas situaciones da para que la mujer no está preparada y le llega un embarazo de la nada. Entonces viene depresiones, vienen problemas en el hogar, son maternas que nos toca estar llamándolas, estar diciéndole por favor vaya a los controles prenatales, que si usted no va, mire que su bebé viene enfermo, está bajo de peso. Entonces vienen muchas cosas. Está comprobado que la mujer que va a controles preconcepcionales son aquellas mujeres que van a tener o va a vivir una gestación saludable, chicos, ¿sí? Entonces es muy importante esas asesorías o esa atención preconcepcional, ¿sí? Pues como toda atención preconcepcional, si usted llega a ir, se le abre una historia clínica y se le va a preguntar sobre antecedentes personales, antecedentes genéticos y familiares, antecedentes ginecológicos y obstétricos, los hábitos que ustedes hagan de comer, consumo de sustancias psicoactivas, qué actividad física
realiza, también se le hace una valoración psicosocial, se le mira su esquema de vacunación y obviamente se le va a hacer un examen físico, ¿cierto? ¿Cuál es el examen físico? Pues valoración cefalocaudal, ¿cierto? Inspección, palpación, auscultación, todo lo que les ha enseñado a ustedes ya en la valoración física. También se le va a tomar una serie de laboratorios, ¿cierto? Esos laboratorios son antígenos para hepatitis B, toma de citología cervicuterina, se le va a tomar una glicemia en ayunas, se le va a tomar una hemoclasificación, un hemograma, hemoparásitos, más que todos para zonas endémicas, IgG para toxoplasma, rubéola y varicela, prueba de treponémica rápida, un urocultivo y una muestra de VIH. Esos son laboratorios que le va a tomar antes de que usted desee ser mamá, ¿sí? También se le va a mandar un suplemento nutricionario, ¿cierto? Que es el ácido fólico. ¿A qué me ayuda el ácido fólico? Pues a disminuir defectos de tubo neural, ¿sí? Eso se le va a mandar una vez al día, ¿sí? Por 3 meses. ¿Qué nos pasa a nosotros las mujeres cuando no hemos nos hemos programado para una gestación, ¿sí? Para una atención preconcepcional? Pues nos damos de cuenta que estamos embarazadas cuando ya ha pasado un mes o casi a los 2 meses nos damos cuenta que ya estamos embarazadas y vamos a tomar el suplemento de ácido fólico. Pues ya para qué, porque ya el bebé en sí ya está formado, ya ustedes hicieron el desarrollo embrionario y se dieron cuenta que prácticamente a los 2 meses ya hay un embrión y ya está como tal formado. Entonces la idea de una atención preconcepcional es evitarle a la mamita o prevenir de que si yo veo una alteración en el examen físico, en los exámenes de laboratorio, ¿cierto? Y preparo muy bien a la mamá, quiere decir que va a tener una gestación saludable, ¿sí? A comparación a cuando no hemos ido ni hemos planificado nuestras vidas y nos llega todo de sorpresa, pues va a ser más difícil y de pronto si usted venía con un IgG para toxoplasma positivo, se pudo haber prevenido, ¿sí? Y no, pues ya cuando se enteró que usted era mamá ya tenía 3 meses de embarazo. ¿Listo? Más que todo eso nos habla aquí la atención preconcepcional. Después viene aquí otra que se sale del caminito, un ejemplo, usted fue con su pareja, de pronto ya estaba embarazada, ¿cierto? Hay una desviación que es la interrupción voluntaria del embarazo, de esa ya hemos hablado en la clase, ¿listo? Esa se nos sale de la ruta, ¿sí? O se sale la mamita de la ruta, acuérdense que hablamos de la sentencia C355 del 2006, que se puede hacer o se debe realizar en casos de violaciones, malformaciones o que ponga en peligro la vida de la madre. ¿Se acuerda que lo hablamos? Pero también consigo desprende muchas cositas, su parte psicológica, su parte social. Ya vienen muchas más cosas en la cual se puede realizar este procedimiento. También hablamos, ¿se acuerda que habíamos hablado en clase de muchas más cosas sobre la sentencia C355, sobre la ausencia de que no hay que ponerle barreras a la mamá, como la denuncia, no puede ser una barrera, que eso se considera como tal una urgencia médica, de que a partir del primer día en que va la mamá a la consulta, tiene 5 días, ¿cierto? Para que a la mamita le hagan su interrupción voluntaria del embarazo, que se puede hacer de 2 formas, ¿se acuerdan? Farmacológica, no farmacológica, también dependiendo de las semanas que tenga la mamá. Y ante todo, y volverles a recordar, chicos, el consentimiento informado, ¿listo? Para hacer ese procedimiento. Bueno, volvemos a retomar, entonces veníamos así. ¿Qué sigue después del ILB? Pero claro que con el ILB ya se nos sale la mamita de la ruta. Bueno, digamos que no se practicó un ILB. Viene el cuidado perinatal, ¿cierto? ¿Qué sería? Pero lo voy a poner aquí. Ay, no me deja como colorcito, no me deja. Acá. La atención perinatal, que es el de las que yo les voy a hablar ahorita más que todo, que son los controles prenatales, y en lo que ahorita me voy a enfocar, pues quería hablarles de esta ruta que me parece algo muy importante que ustedes lo sepan, pero ahorita me voy a enfocar solamente en los controles prenatales, ¿sí? Esto, aquí, ¿qué es la idea del control prenatal? Hacerle un seguimiento, ¿cierto? A la mamita, hacerle un plan, intervenir en la atención del parto y tomar buenas decisiones con esta mamita en el momento que vaya a dar a luz. ¿Listo? Ya vamos a ver qué laboratorios, quiénes la valoran, quién le miramos a la mamita para que sea un embarazo saludable. También seguimos en nuestra ruta y nos vamos a encontrar el curso de preparación materna. Esas son actividades educativas que se les hace a las mamitas
para que tengan información de qué, de pronto en el trabajo de parto, cómo deben empujar, qué deben que llevar, el jaguar para el bebé, cómo lo van a bañar, le van a hablar de lactancia materna, le van a hablar de planificación, le van a hablar de ejercicios que ven que realizar durante el embarazo, signos de alarma, mejor dicho, se les educa muchísimo a la mamá. ¿Qué más encontramos en la ruta? Nos encontramos una atención bucal. Se dice que según la 3280, mínimo 2 veces tiene que ser valorada por el odontólogo. También nos pasamos a la parte de atención para la promoción en nutrición. Tiene que ser valorada la mamita por nutricionista y dependiendo pues también de la valoración que se haga, se le hace un seguimiento por parte de nutrición. También vamos a ver atención en el parto, que eso lo vamos a hablar también en el trabajo de parto, lo que es dilatación, borramiento, cuando una mamita es trabajo de parto verdadero, cuando es trabajo de parto falso, cuando se puede de pronto la mamita dejar en observación en el trabajo de parto, el apoyo psicológico que le debemos que brindar a la mamá en el trabajo de parto, ¿cierto? Que se haya educado a la mamá en que si es trabajo de parto, los dolores que va a sentir, qué medicamento se le puede colocar y si es necesario pues también prepararla y educarla. Viene también atención del puerperio, que son todos los cuidados que la mamita va a tener después de haber dado a luz. Aquí se nos sale, ¿cierto? También de la ruta. Una es las complicaciones obstétricas que puede presentar la gestante después del haber dado a luz. Una de esas puede ser las hemorragias, que sería como una emergencia obstétrica, que son el código rojo en sí, que se activa el código rojo por hemorragias. Otro podría ser las crisis hipertensivas, que entre ellas está la preeclampsia, pues obviamente la tensión arterial alta y la eclampsia, ¿sí? También ya se nos sale de la ruta cuando son complicaciones del recién nacido, cuando nace un recién nacido con dificultad respiratoria, ¿cierto? Que eh, manejamos un RCP, puede ser en el momento del parto, si el bebé no respira, pues igual se le hace valoración con la escala de Silberman, ¿no? También si nace con anomalías, ¿sí? Si nace bajo el peso a nacer, entonces son ya complicaciones que puede traer el recién nacido como tal. Bueno, si seguimos nuestras rutas, ¿sí? Común y corriente, normalito, ¿sí? Venimos también en la atención del recién nacido, ¿cierto? Pues esta atención del recién nacido tiene que ser valorado por pediatría en el momento que nace, obviamente por enfermería que le va a hacer su ADGAR, ¿cierto? Vamos a hacer sus profilaxis ocular, umbilical, su profilaxis con su vitamina, con su fitomenadiona, entonces se le hace todas las profilaxis al recién nacido para que haga lo mejor posible su adaptación neonatal, ¿sí? Y obviamente también lo tiene que valorar pediatría. Después viene un seguimiento por parte de pediatría al recién nacido que se cita a los 5 días de haber nacido el bebé, se cita valoración por pediatría y se hace un seguimiento. ¿Listo? Después ya viene la atención en familia, que es más que todo identificar las necesidades, ¿cierto? La vulnerabilidad a la intervención de cualquier necesidad por parte de la familia, el entorno, ella donde vive, con quienes vive, la capacidad que tiene ella para acudir al médico, la educación en que tiene en cuanto a enfermedades. Bueno, esto que va encaminado hacia las familias. Y acá viene la atención comunitaria, que es más que todo la parte del mejoramiento en la salud, como tal se maneja en la comunidad el mejoramiento de las familias, de acuerdo a los grupos etarios, ¿cierto? Pues porque todos somos una cultura y todos tenemos diferentes culturas. La idea es que involucremos a todos, ¿cierto? A toda la comunidad y más que todo es mirar el entorno de la familia, no disuadir a la familia, sino informar y tomar la mejor decisión. ¿Listo? Más que todo eso es una abrebocas sobre la ruta materno-perinatal. O sea, una ruta es que en el momento que yo quedo embarazada tengo que pasar todo este proceso. ¿Listo? Pues acá ya sería crecimiento y desarrollo, ya las consultas del bebé, pero entonces nosotros la ideal es que lleguen nuestras ruticas aquí, obviamente es una ruta, sigue y va avanzando, pero por el momento me voy a detener un poco acá en los controles prenatales, ¿sí?
Más adelante vamos a mirar un poco más de todo esto, ¿sí? Más o menos yo llegaría hasta acá, hasta el puerperio, la gepediana, me imagino que ya les hablo sobre. En pediatría, sobre todo lo que es la parte de atención al recién nacido y su adaptación. Bueno, retomando, vamos a hablar sobre la parte ya de controles prenatales o cuidados perinatales. Bueno, la atención para el cuidado prenatal, chicos, pues hablando sobre la 3280, en este lineamiento se incluye lo referente a la atención para el cuidado prenatal de bajo riesgo y las características y contenidos de la atención para el cuidado de alto riesgo dependen de los hallazgos clínicos y paraclínicos específicos. Sin embargo, en todo caso se debe cumplir para cualquier atención de alto o bajo riesgo con todo lo definido en la presente sección. Vamos a empezar a indagar y a mirar, ¿listo? Se comprenden por atención para el cuidado prenatal el conjunto de atenciones que incluyen en qué? En el mejoramiento de la salud materna, ¿sí? Eso es más que todo, tener una gestación saludable, promover el desarrollo del feto, que ese fetico que está allá adentro nos crezca bien, promoverlo, vamos, sí, a mirarlo, a estarlo haciéndole un seguimiento exhausto a ese feto y a esa materna. Identificar e intervenir tempranamente los riesgos relacionados con la gestación, por eso es lo importante también de las consultas preconcepcionales. Y bueno, si no la hizo, pues de todas maneras está pendiente todo lo relacionado con los riesgos de la gestante y generar condiciones óptimas que permitan un parto seguro, ¿cierto? Si yo sé que esa mamita puede llegar a presentar un parto riesgoso, pues vamos a hacerlo seguro, ¿cierto? Vamos a estar pendiente que no nos suceda nada malo. ¿Cuáles son los objetivos de estos controles prenatales según la 3280? Pues vigilar la evolución del proceso de la gestación a fin de identificar precozmente a la gestante con factores de riesgo. Ojo, biopsicosociales, ¿sí? Enfermedades asociadas y propias del embarazo para un manejo adecuado. O sea, vamos a mirar toda la parte psicológica, social, mejor dicho, todo lo que sea al entorno de la mamita, económico, ¿sí? Vamos a mirar también ciertas enfermedades que son productos a veces solamente del embarazo, que se desarrollan durante el embarazo o de pronto que yo ya lo traía y con el embarazo a veces tienden a empeorarse, ¿cierto? Para darle un buen manejo. Otro objetivo es establecer un plan integral de cuidado prenatal, ¿sí? Y atención del parto conforme con la condición de salud de la gestante que garantice el manejo de acuerdo con su complejidad en los diferentes niveles del sistema, ¿sí? Entonces vamos a mirar y establecer un plan con esta mamita, listo, si la mamita tiene ciertos o es de alto riesgo, pues obviamente no la puedo atender en un primer nivel, sino tiene que ser atendido según el nivel de complejidad en diferentes niveles. Hay que remitirlas, hay que pasarlas al ginecólogo, ¿sí? A que sea valorada más exhaustivamente, dependiendo pues de su embarazo. Ofrecer información a la gestante, a su pareja o acompañante que permita la preparación para la maternidad y una interacción adecuada entre los padres, la familia y su hijo para esta gestación. Acuérdense que solamente no es llegar y dar a luz, chicos, sino también es preparar a la mamá y estar pendiente en todo su entorno, ¿cierto? Porque si está pasando por procesos de violencia intrafamiliar, embarazo no deseados, el marido está en problema, está en separación, quedó embarazada, entonces son problemas que le acogen a la mamá, entonces hay que indagar en eso, ¿listo? Bueno, en talento humano, ¿quiénes son los profesionales de la salud, ¿cierto? Que van a estar pendientes de nuestra gestante. Entonces dice, las acciones o actividades que incluyen la atención para el cuidado prenatal para la gestante de bajo riesgo deben ser realizadas por profesionales de medicina o enfermería. Cualquiera de estos dos va a estar pendiente de las mamitas si son de bajo riesgo, que debe contar con un equipo interdisciplinario de referencia como quienes, las nutricionistas, las psicólogas y las trabajadoras sociales. Nosotros, los médicos, tanto las enfermeras, vamos a trabajar de la mano con nutrición, psicología y trabajo social, porque si la mamita tiene un problema económico, si está pasando por una situación económica difícil, tenemos el apoyo de la trabajadora social. Si la mamita está pasando por un proceso psicológico, en un momento difícil
y vemos llanto persistente, algún maltrato por parte de la pareja, ¿cierto? Nos podemos apoyar con la psicóloga y en su parte de nutrición, pues obviamente con nuestra nutricionista, ¿cierto? Bueno, acá dice que cuando en las consultas de cuidado prenatal realizadas por profesionales de enfermería se identifique a partir de la anamnesis o del examen físico factores de riesgo psicológico, biopsicosocial, enfermedades asociadas y propias de la gestación o anormalidades en los paraclínicos, debe remitirse inmediatamente para valoración en medicina a fin de garantizar su adecuado y oportuno manejo. La institución deberá garantizar la continuidad de la atención. Si la materna está por nosotros y nosotros vemos algún problema biopsicosocial o vemos anormalidades en algún laboratorio, en algo que hagamos, vamos a remitir de una vez a la mamá a valoración por medicina general y ya el médico mirará si la remite al ginecólogo, ¿sí? Bueno, estas valoraciones o estas consultas que se van a realizar con la mamá, si esa se realiza antes de la semana 10 de gestación, la duración es de 30 minutos. La primera, ¿no? La primera valoración que se hace con la gestante. Cuando una gestante comience tardíamente, porque es que mire, este nos comenzó a la semana 10, hay mamitas que nos comienzan muy tarde, acuérdense que ya vamos a ver más adelante que hay laboratorios que se deben que hacer en cierto día, ¿sí? En ciertas semanas. Si se me inicia muy tarde, no tenemos suficiente información de la mamá y si tenía alto riesgo el bebé de algo, venía creciendo mal o tiene anormalidades o la mamá consigo, pues esa es una mamá que nos pone a correr, ¿cierto? Nos toca empezar a mirar a qué se debe hacer rápidamente, pues obviamente para garantizar un parto seguro y una gestación segura, ¿sí? Si la inician después de la semana 26, se recomienda tener su primer control, todas las actividades recomendadas para las consultas, que ya la vamos a ver más adelante. O sea, la idea es meterle todo lo que no se hizo en todo el primer trimestre, metérsela en el primero y en el segundo, ¿sí? O sea, todas en una. Y se recomienda que esta primera consulta tardía dure 20 minutos. ¿Listo? Y ya la duración de las consultas de seguimiento dura mínimo 20 minutos. Un ejemplo, si usted inicia en la semana 10, va a ser de 30 minutos. Si inicia en la semana 26, va a ser de 40 minutos. Y ya las de seguimiento va a ser de 20 minutos. ¿Listo? Si la gestante, bueno, la frecuencia de esas valoraciones. La frecuencia, si es una nulípana, se va a programar mínimo 10 controles, mínimo. ¿Listo? Si es multípara, se va a programar 7 controles. ¿Listo? Y si sus anteriores partos han sido pues seguros, pues no hay problema con sus 7 controles. Cada cuánto se hace la periodicidad de las consultas de seguimiento. Se hace una vez al mes, ¿cierto? Entonces vamos a citar a la mamita una vez al mes, ¿sí? Pero cuando la mamita ya me cumpla la semana 36, va a ser cada 15 días la vamos a citar hasta la semana 40. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a realizar en la primera consulta? ¿Listo? Se puede realizar por un profesional de medicina o se debe realizar por un profesional de enfermería. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es asesorar a la mamá sobre las opciones que ella tiene durante el embarazo. Entonces, hablamos de un IB, ¿cierto? Antes de hacer la inscripción en la consulta para el cuidado prenatal, debe informarse a la mujer sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de configurarse una de las causales establecidas por la C-355 del 2006. Cuando ella nos llegue ahí a nuestra consulta, pues se le da la opción y se le habla en cuanto al IB y en todo el derecho que ella está de hacerse este procedimiento. ¿Listo? Una vez le hablamos sobre todo pues sus derechos que tiene en cuanto a la toma de decisión en su deseo de ser mamá o no, vamos a pasar a la valoración, ¿listo? A la valoración, pero anamnesis, ¿listo? ¿Se acuerdan? Anamnesis, vamos a abrir la historia clínica, vamos a romper ese hielo con la materna, vamos a preguntarles a la mamita sobre los antecedentes personales. ¿Qué se le pregunta ahí? Todo lo patológico, de qué ha sufrido, de qué enfermedad ha sufrido,
antecedentes personales quirúrgicos, nutricionales, traumatológicos, tóxicos, alérgicos, ¿cierto? Medicamentos que consuma, tabaquismo, alcoholismo, si consume sustancias psicoactivas, ¿cierto? Exposiciones, de pronto si trabaja en, no sé, en eso con plaguicidas, ¿sí? Entonces, vamos a valorar también el trastorno mental de la mamá, signos de alarma y tratamientos recibidos durante la gestación actual, si sufre alguna trombosis venosa profunda, si ha sufrido tromboembolismo y traumatismo de hipercoagulabilidad, la materna. Vamos a hablar también o le vamos a indagar en la anamnesis sobre los antecedentes ginecológicos, solo ginecológicos. Entonces, vamos a indagar sobre la menarquia, ¿cierto? ¿Cuándo fue la primera vez que le llegó su, como tal, su menstruación? Vamos a hablar de los patrones de los ciclos menstruales, la fecha de las dos últimas menstruaciones, los métodos anticonceptivos que ha utilizado, hasta cuándo y cuánto tiempo, presencia de flujos vaginales, si ha tenido infecciones de transmisión sexual, si tiene pues o tiene, no sé, si ha sido activamente pues en su parte de sexualidad, si ha sido activa. Se le pide también, pues se le habla sobre si se ha hecho pruebas de VIH, ¿cierto? Sus parejas, igual aquí se les va a tomar muestras de VIH, ¿listo? Historias y tratamientos de infertilidad, indagar sobre el tamizaje del cáncer de cuello uterino, si se tomó citologías. Bueno, esos son ginecológicos. Le vamos a preguntar también en la historia clínica aparece antecedentes obstétricos, ¿sí? Entonces, el total de las gestaciones, intervalos intergenésicos, o sea, cuánto tiempo tiene un bebé del otro, ¿cierto? Abortos, ectópicos, molas, placentas previas, abrupto, ruptura prematura de membranas, polidráneos, oligohidráneos, retardo de crecimiento intrauterino, número de partos, fechas del último, si han sido únicos o múltiples, si han sido prematuros o prolongados, si fue parto natural, si fue por cesárea, si quedaron restos de placenta, si hubo infecciones postparto, si hubo hemorragia, si tocó trafundirla, si tuvo preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, número de nacidos vivos, muertos, hijos malformados, si se le ha muerto alguno, la causa, cuánto pesaron, todo lo que tenga que ver con su parte obstétrica. ¿Listo? Y la otra parte que vamos a preguntar en la anamnesis, eso es en cada consulta, chicos, antecedentes familiares. Si en su familia o en la familia de la materna sufre alguien hipertensión arterial crónica, preeclampsia, eclampsia, cardiopatías, diabetes, metabólicas, autoinmunes, infecciosa, congénita, todo lo que siempre nos preguntan, ¿cierto? Antecedentes familiares importantes. Entonces ahí usted puede decir, bueno, sí, mi familia sufre de tal, tal, ¿sí? Para nosotros que vivirlas ahí. Gestación actual, entonces ahora, en el ahora, se le va a preguntar la edad gestacional, ¿cierto? De la madre. Vamos a, pues obviamente eso se toma a partir de la FUR y vamos a corroborarlo con una altura uterina, que ya les digo cómo se toma, y una ecografía obstétrica. Entonces, dependiendo de ella, miramos cuántas semanas de gestación tiene la fecha y también le podemos decir a la mamá la fecha probable de parto, ¿sí? La presencia o ausencia de movimientos fetales, la sintomatología infecciosa urinarias o cervicovaginales, si ha tenido cefalea persistente, edemas, encana, miembros inferiores o superiores, ya les había hablado de ellos, epigastralgias y otros. Además debemos indagar sobre signos y síntomas de gastroenteritis asociada a la gestación, náuseas, vómitos, ¿cierto? Hemorroides, todo lo que podamos indagar sobre la gestación actual. Esto siempre, cuando vayan, hay casi siempre en la parte de gestación actual, aparte de indagar todo eso, siempre le piden, van a encontrar que aparece una G. G es el número de veces que ha estado embarazada. C significa cuántas cesáreas. La P significa cuántos partos por vía vaginal. La B significa cuántos hijos vivos. La M significa si se le ha muerto algún hijo. Y la A es cuántos abortos, ¿sí? Ha tenido. Entonces, eso van a aparecer unas iniciales. G, P, C, B, M, A. ¿Listo? Entonces, vamos a ver también o vamos a indagar. En cuanto a la valoración
psicosocial. Debe incluir la estructura y dinámica familiar, las redes de apoyo familiar, social y comunitario. Si es una gestación deseada, si esto es una gestación programada, e indagar o identificar situaciones de vulnerabilidad, estresores, exclusión social, pobreza, marginalidad e indagar sobre su manejo. Se recomienda para el análisis de esas variables hacer una escala de riesgo biológico social que se llama de Herrera y Hurtado, que más adelante la vamos a ver, que son estas más o menos. Entonces es donde si ustedes ven alguna presencia de ellos, se le va a hacer ciertas preguntas y en dado caso de que la mamita siempre responda así y el resultado sea alto o positivo para este problemita, se debe remitir de inmediato a la parte de trabajo social y psicología. ¿Listo? Entonces, esa, una de las preguntas, ¿cierto?, que se va a hacer en cuanto a la exploración a violencias, se le va a preguntar, durante el último año ha sido humillada, menospreciada, insultada, amenazada por su pareja. Entonces vamos a esperar a ver qué nos contesta ella. Durante el último año fue golpeada, bufeteada, pateada, lastimada físicamente de alguna manera. Desde que está en gestación ha sido golpeada. Entonces, dependiendo de todo esto, ¿cierto? Vamos a remitir, si lo vemos necesario, pues obviamente a la parte de psicología y un apoyo con trabajo social. También vamos a indagar a todas las mujeres embarazadas sobre el uso del alcohol y sustancias psicoactivas. Las mujeres embarazadas deben ser informadas de los riesgos potenciales para su salud y la de sus hijos debido al uso. Incluida las mínimas cantidades, no es que es una cosa mínima, ¿sí? No importa. De cualquiera de cualquier sustancia. ¿Listo? Bueno, aquí está una escala de riesgo biopsicosocial perinatal. Entonces, hay muchas, chicos, y dependiendo del hospital donde ustedes trabajan, van a encontrar. Yo voy a ver si les busco una para más o menos mirar cómo se hace y mirar si la mamá es de alto riesgo o bajo riesgo. Un ejemplo, esta. Entonces, edad. Entonces, aquí ella dice, es menor de 16 años, sí, entonces marcan 1. Si está entre 16 y 35 es 0, y si es mayor de 35 es 2, porque entre más madura esté la mujer, más tiene riesgo, ¿cierto? Para su parte de gestación y para los riesgos que vienen con su bebé. Aquí paridad, entonces preguntan, ¿cuántos hijos tienes? 0, entonces 1, de 1 a 4, 0, de menor de 4, 2, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Cesáreas previas, 1. ¿Por qué, chicos? Porque, un ejemplo, si usted tiene 0 bebés, pues tiene un riesgo, pues un riesguito porque es la primera vez que va a estar embarazada. Si tiene 1 o 4 hijos, ¿y cuánto? Parto normal, nuestra hija es una dura, ¿sí? Entonces, 0. Y si tiene más de 4 hijos también es un riesgo enorme. Y en especial también si la mamita ha sido precesariada y no ha guardado, uno tiene que guardar un periodo más o menos de 18 meses entre cesárea y cesárea, ¿sí? Bueno, ¿qué más preguntas? Si en el embarazo fue, bueno, si fue cesárea y el reposo que se debe que guardar, preeclampsia, hipertensión, abortos, hemorragia. Entonces, dependiendo de todo eso, entonces vamos a marcar aquí si se cumple. Si no se cumple, un ejemplo. A ver, miremos esta. Peso de recién nacido, 2.500 a 4.000. Entonces dice, no, ninguno, o sea, estuvo entre el... entonces no se llena ninguna de estas, ¿sí? Cirugías ginecológicas previas, no, ninguna, entonces pues no se llena ninguna de estas, ¿cierto? Acá hablan del embarazo actual, que si tiene problemas renales, diabetes, hemorragias, ¿sí? Entonces anemias, entonces dependiendo, chicos, de la historia de reproductividad, dependiendo del embarazo actual y el riesgo psicosocial, entonces se marca. Al sumar, ¿cierto? Él me da un valor, entonces dependiendo de ese valor se clasifica usted como alto riesgo o bajo riesgo. En la parte aquí del riesgo psicosocial se manejan, mejor dicho, se manejan muchísimas escalas, pues igual eso lo va a manejar la psicóloga. Entonces, ella le hará su orientación, ¿cierto?, de su riesgo. Entonces, un ejemplo, las mamitas que sufren de ansiedad, entonces aquí le dicen tensiones emocionales, está presente si se identifica la presencia de o al menos de alguno de estos indicadores. Señora, usted hay algo que le provoca un llanto fácil, ¿cierto? Entonces ella dice, sí, yo lloro por todo, bueno, tensión muscular, ha tenido temblores, incapacidad para relajarse, falta de interés a lo que antes usted disfrutaba en alguna actividad. Entonces,
Esto es uno de los ítems que nos ayudan a valorar a la mamá en cuanto a la parte de ansiedad. ¿Listo? Eso es la anamnesis, chicos. Vamos a identificar, ¿cierto? A valorar a la mamá en su historia clínica, preguntarle todos sus antecedentes y la vamos a valorar. ¿Listo? En cuanto a la anamnesis, ahora vamos a pasar al examen físico. Entonces le pedimos a la mamita que se siente y la acostamos en la camilla. Acuerda que ella se tiene que sentar desde del ladito, ¿cierto? Y ahí sí se hace boca arriba. ¿Qué vamos a hacer en el examen físico? ¿Sí? Debe hacerse cefalocaudal como todo, incluida la cavidad bucal y tomar signos vitales, pulso, respiración, temperatura y tensión arterial. Acá está una escala obstétrica, ¿cierto? De signos vitales, que lo ideal es que ella se maneje en cero, ¿sí? En cero. Esto es lo ideal, ¿sí? Entonces, que la presión arterial sistólica tiene que estar la sistólica entre 90 y 139, ¿sí? Acá dice, bueno, ojo, si está en 140, 149, ojo, es una alarma de 150, 159, ya si está mayor de 160, alarma, alarma, ¿listo? Lo mismo si está muy baja esa presión sistólica, ¿sí? Si está entre 80, 89, ya 80, alarma, ¿listo? La presión diastólica tiene que estar por encima de 90, ¿sí? De 90 a 99, pues ya se puede hablar de que vamos a estar pendientes de ello, ¿sí? De 100 a 109 y mayor de 110. ¿Listo? La frecuencia respiratoria, lo normal es que sea de 10 a 17, si ya me sube 18 a 24, hay que estarla mirando, revisando, ¿cierto? Mínimo cada 4 horas, ¿sí? Con un equipo, pues habiendo avisado a médico, ¿cierto? Tratante. Y ya si está en rojo, pues obviamente hay que monitorizar a esa mamá todo el tiempo y todo el mundo encima de ella, médico, enfermeras, especialistas, estar encima de ella, ¿sí? Entonces aquí está una tabla, chicos, y quiero que se la aprendan, estén muy pendientes de esta tablita, ¿cierto? Para poder diagnosticar bien a la mamá. Ya hemos hablado muchísimo sobre la presión arterial, ¿cierto? Que es como lo principal, lo que más se ve alterado en las maternas. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Bueno, aquí de la frecuencia cardíaca, si la mamita me hace una frecuencia cardíaca puede ser de 60 a 110. Acuérdense que el gasto de ella es un poco más acelerado porque ya son dos, ¿sí? Entonces no lo manejamos de 60 a 80, sino puede ser de 60 a 110, listo, pero que no se me salga de este rango. Entonces, esos son, acá les dejo de todas maneras esas diapositivas para que revisen sobre los signos vitales de la materna. Aquí nos hablaba que si obviamente todo está en blanco, ¿cierto? Nos da sobre este puntaje, pues es una observación rutinaria. Si la sumatoria, pues obviamente está en la parte amarillita de 1 a 3, mínimo cada 4 horas hay que tomar los signos vitales y estar pilas al llamado a enfermería. De 3 a la sumatoria me da más de 4, hay que tomar los signos vitales y estar observando cada hora, hay que hacerle un llamado urgente al equipo de apoyo médico, ¿sí? De todos los que estamos ahí. Y la sumatoria más de 6 de estas que hagamos acá, ¿sí? Al sumarla, vamos a estar en monitorización constante de los signos vitales y mejor dicho, todo el mundo encima de ella y mirando qué se está presentando, si es una hipertensión, si es una disminución de la frecuencia respiratoria, para estar ahí, ¿listo? Bueno, ¿qué más miramos en el examen físico? Aparte de la valoración y los signos vitales, vamos a examinar a la parte en cuanto a la toma de sus medidas antropométricas. ¿Eso qué influye? Peso, talla, altura uterina y valoración del estado nutricional. Entonces vamos a sacarle el índice de masa corporal a la materna, ¿cierto? Que ustedes ya saben hallar el índice de masa corporal. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Di un índice de masa corporal entre 20 y 24. ¿Qué es lo que yo espero ganar? O yo debo que ganar entre 10 y 13 kilogramos durante mi embarazo. ¿Listo? Entonces aquí, dependiendo de su índice de masa corporal, aquí les piden cuánto deben que subir. Un ejemplo, una persona que está en un índice de masa corporal alto no me va a subir 18 kilos, ¿sí? Acá dice de 6 a 7 kilos, no más. ¿Sí? Ustedes nunca le pueden decir a una materna, deje de comer que está gorda. Jamás, chicos. Jamás, por favor, y se los pido. Simplemente le van a decir, bueno, vamos a hacer un reajuste a su alimentación, puede seguir comiendo, pero vamos a hacer unos ajustes y unos cambios, ¿sí?
Acuérdense que igual esta parte vamos a acompañar de nutricionistas. Si ustedes ven que esta mamita no me ha subido, no ha hecho la ganancia de peso adecuada, por el contrario, es una mamita obesa, entonces nos vamos a apoyar de la nutricionista. ¿Listo? Eh, Esos son, pues es lo mismo que estaba anteriormente, entonces esta es la clasificación del índice de masa corporal dependiendo de lo que te dé, ¿sí? Entonces de menor de 20 es bajo peso, entre 20.0 a 24.9 es adecuado, sobrepeso y obesidad. Entonces una mamita índice de bajo peso, pues ¿cuánto es lo que me tiene que subir o lo esperado? Entre 12 y 18, ¿sí? Kilogramos, y entre gramos de 400 a 600, pero más que todo lo manejamos acá. Una mamita con obesidad me tiene que subir de 6 a 7 kilos, no más, no más, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que la mamita nos dé en índice de masa corporal y lo que tiene que subir. Ahí en la historia clínica donde está lo de la anamnesis y vamos ya en la parte de valoración física van a encontrar esta tablita, esta gráfica, valoración nutricional. Entonces, dependiendo del índice de masa corporal que tenga su mamita, ¿sí? O su gestante, digamos 22, sí, ¿cuántas semanas tiene? Entonces las vamos a unir. Un ejemplo, tengo 25 semanas y el índice de masa corporal fue 20, pum, 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 entonces está en el rango, ¿cierto? Esto es delgadez, hay extremada, ¿cierto? O está enflaquecida. Acá lo ideal es que esté sobre la verde, chicos, normal, ¿sí? Eso es lo que me tiene que dar. O si está en sobrepeso o en obesidad. Lo ideal es que las mamitas me estén en normal, ¿sí? Dependiendo del índice de masa corporal y las semanas que tengan, me tiene que dar la clasificación acá. Eso lo tienen todas las historias clínicas de la materna. Chicos, ¿cuándo se remite a nutrición? Cuando estén en sobrepeso, obesidad, desnutrición o enflaquecido, ¿cierto? Al inicio de la gestación. Exceso, poca ganancia de peso durante la gestación. Cuando la mamita me está ganando más peso de lo que es, ojo, ¿sí? Hay que hacerle un manejo, remitirla a la parte de nutricionista o por el contrario, si esa mamita no me está ganando peso, hay que estar pendientes, ¿listo? Porque hay que mirar la altura uterina, más el apoyo de la ganancia de peso, más una posible ecografía para mirar que ese fetico esté bien, ¿sí? Que no esté teniendo ningún problema, porque es que si la mamá no me sube de peso, quiere decir que algo está pasando con el feto, o por el contrario, ¿listo? Cuando también se remite a nutrición, cuando es diagnosticada con una diabetes gestacional o una hipertensión, ¿listo? O un adolescente gestante se remite de una vez a nutrición, ¿listo? O sea, no hay que poner peros, cualquiera de estos, chao, se me va para nutrición. Yo les decía a ustedes también que durante la valoración física, listo, tomamos signos vitales, pesamos y tallamos a la mamá, vamos a acostarle, le vamos a hacer altura uterina. Entonces vamos a poner un metro, ¿cierto? Pues aquí lo ponemos de diferente manera. Sobre la sínfisis púbica ponemos el cero de la cinta métrica y lo vamos a llevar al, a la forma de la barriguita hasta el fondo del útero, hasta el fondo, ¿listo? Cuando esté en el fondo, vamos a mirar cuántos centímetros medio de altura uterina. Entonces, dependiendo de las semanas que tenga la materna, un ejemplo, tiene 21 semanas y la altura uterina fue de 17, listo, está entre los parámetros normales, desde 10, parámetro 10, hasta el percentil 90. De 10 a 90 la mamita está bien en su altura uterina. Quiere decir que lo grande de la barriguita de la mamá o del útero en sí, porque ni siquiera la barriga del útero de la mamá, quiere decir que de acuerdo a sus semanas está creciendo bien, ¿sí? Y nos apoyamos, pues obviamente, con la parte nutricional, ¿sí? ¿Cuánto es lo normal de la altura uterina? Por lo general se mide la altura uterina del fondo, que queda acá, el fondo del útero, para determinar si un bebé es pequeño para su edad gestacional. La medida se define generalmente como la distancia en centímetros desde el hueso púbico hasta el fondo. ¿Listo? Desde el hueso púbico, acá lo tocamos, le hacemos duro hasta el fondo. ¿Qué pasa? Bueno, o cuál es la idea de realizar
esta altura uterina o la toma de la altura uterina es mirar el crecimiento fetal si es lento, porque puede haber una restricción del crecimiento fetal, ¿sí? O si de pronto está muy grande la altura uterina y se me pasan los parámetros, quiere decir de pronto que hay un embarazo múltiple, ¿sí? O que hay un bebé significativamente grande, que eso sería un bebé macrosómico, ¿cierto? O que puede haber también, si me da por debajo del percentil 10, que puede haber un bebé que tenga poquito líquido amniótico. Ustedes ya saben las consecuencias de que haya poquito líquido amniótico, o por el contrario, haya un exceso de líquido amniótico, que se llama polihidráneos. Poquito líquido se llama oligohidráneos y bastante líquido se llama polihidráneos. Y esto y ellos, pues, a su vez trae consecuencias, ¿sí? Bueno, dependiendo de la altura uterina, ya les había dicho, o del índice de masa corporal, y estos salen alterados, hay que remitir al médico, ¿cierto? Y el médico pues va a recomendar una ecografía para determinar qué está causando esas mediciones inusuales, ¿cierto? Y controlar más atentamente tu embarazo. Por eso se hace estos controles prenatales. ¿Se acuerdan? Vamos a planificar un embarazo seguro, ¿sí? Eso es una herramienta, pues la altura uterina y la parte del índice de masa corporal en cuanto a la ganancia de peso, es una herramienta para medir el crecimiento del feto, más no es una ciencia exacta, ¿sí? Porque de pronto puede tener la barriguita chiquitita, pero vamos a mirar la ecografía y el bebé está absolutamente bien, ¿sí? Pero la verdad, la gran mayoría sí pasa algo. Bueno, ¿qué pasa si identificamos precozmente una ganancia de peso inadecuada? Entonces, puede ser que la mamita tenga una alimentación inadecuada, ¿cierto? Entonces, que me puede estar provocando que no me crezca bien el bebé, náuseas y vómitos severos, desorden de la conducta alimenticia, que la mamá ya me venía con ciertas patologías mentales como una anorexia, una bulimia, y obviamente con el embarazo va a ser peor. Embarazos en adolescentes en condiciones sociales precarias, por eso no me ha subido de peso, pobreza, bajos niveles de educación que me esté llevando, ¿cierto?, a un bajo peso. O por el contrario, una ganancia de peso excesiva eh, tiene un mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2. Casi todas las mamás con diabetes me suben muchísimo de peso, con una toxemia, con una enfermedad del corazón, con complicaciones en el parto y la retención de peso posparto, ¿cierto? Eh, las maternas con ganancia de peso excesiva, casi siempre para la lactancia materna no es que sean muy exitosas en ellas, pues la lactancia materna. Entonces, aparte que hablábamos también de que pueden llegar a ser también gemelos, ¿no? Bueno, la embarazada con una ganancia de peso excesiva, las mujeres que tienen obesidad preembarazo tienen mayor riesgo de presentar preembarazo, espina bífida y otras anormalidades congénitas, mayor incidencia de macrosomía, bajo puntaje en el ADGAR, el bebé una vez nace, obesidad en la infancia, el niño una vez pues ya está empezando a crecer. Además se presenta una mayor proporción de niños macrosómicos y por este mecanismo existe un mayor riesgo de distocias y complicaciones del parto, un parto con forceps, o sea, o cesárea o mayor riesgo de muerte del bebé, ¿sí? Distosia es que el útero llega a un punto en que al contraerse tanto, ¿cierto? Se puede llegar inclusive a romper, ¿sí? O es tan grande el bebé que se me puede quedar en el parto, ¿cierto? En el canal del parto y toca utilizar unas cucharas así típicas cucharas con las que comemos, se meten dentro de la vagina y se empiezan a sacar al bebé forzadamente, ¿sí? O en su defecto me toca hacer una cesárea y son bebés pues que tienen cierto riesgo en el parto, ¿sí? Por eso es tan importante hacer toda esta parte en la valoración física. Bueno, ¿qué más? Dependiendo, ¿no? Eso no siempre. La valoración por ginecología se debe realizar, bueno, ya cuando se remite al ginecólogo o a los tetras, ¿sí? Que es el encargado de hacer esto. Casi siempre lo que acabo de hablar lo hacemos siempre en todos los controles. A la mamita la tiene que ver también el ginecólogo, ¿sí? Que la va a atender o en su defecto el obstetra. Entonces, ya que hace el ginecólogo, realiza como tal un examen genital que incluye la valoración del cuello, tamaño, posición del útero, ¿sí? Anexos, eh,
esos pues anexos o patologías anexiales, de pronto que tenga em, la mamita algunos tumores por ahí benignos o algunos tumorcitos extraños en el útero, sí, pero todo esto lo valora el ginecólogo. Y la valoración por obstetra va a mirar el número de fetos, la situación, la presentación, la fetocardia, movimientos fetales. Aunque nosotros también ponemos el Doppler. Nosotros ponemos el Doppler y vamos a escuchar la frecuencia cardíaca del bebé en las consultas que tengamos con las maternas. ¿Listo? Pero igual a las maternas tienen que ver la ginecología. Casi siempre la ve una vez cada trimestre. ¿Listo? Y ya lo último, ya se ve la materna más seguida, entonces ya el médico mira si los últimos controles lo ve el médico obstetra o solamente con el médico normal. Bueno, solicitudes y exámenes de laboratorio son todos estos, ¿sí? Todos los que están acá, por favor, eso mejor dicho, tienen que hacerse muy juiciosamente. Ya ahorita se los voy a mostrar un poco más divididos dependiendo del trimestre, que ustedes ya saben de qué semana a qué semana se realizan ciertos exámenes, porque ya les dije primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces, se le va a tomar urocultivo antibiograma, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba para sífilis, para hepatitis B, IgG de rubeola en mujeres no vacunadas, prueba IgG, IgM en los casos que no se conozca el estatus de la infección por toxoplasma. Obviamente si la prueba de toxoplasma es positiva, ¿cierto? Se va a hacer otro tipo de prueba y indagar. Se le va a hacer tamizaje para cuello uterino. Vuelve a repetirse el toxoplasma, ¿cierto? Ecografías, ya vamos a ver las ecografías cada cuánto se toman y en qué momento, porque es en cierto momento, ¿listo? En zonas endémicas, solo endémicas, digamos en Bogotá, ¿para qué se le va a tomar esta muestra de malaria? ¿Sí? Entonces, más que todo son en zonas endémicas, como Florencia, como Santander, que son zonas calienticas, ¿cierto? Que están sobre cierto nivel sobre cierto nivel del mar. Entonces, pruebas para malaria y enfermedades de Chagas, ¿listo? La valoración de riesgo materno de acuerdo con la información obtenida de todo lo que les acabo de decir a ustedes. Y el examen físico y paraclínico se valora. Entonces se valora el anamnesis, porque si en la anamnesis me sale que ella en los partes anteriores terrible, que le dio preeclampsia, que convulsionó eclampsia, que los exámenes terribles, la valoración física yo la veo súper mal, entonces se clasifica y se toma un riesgo para su intervención oportuna. Eso es lo que queremos hacer, más que todo una buena intervención para el personal de la salud de esas gestantes. Las gestantes con factores de riesgo biopsicosociales, enfermedades asociadas y propia de la gestación tienen mayor riesgo de mortalidad, o sea, de enfermarse o complicarse y obviamente llegar a morir, ¿cierto? Tanto ella como el feto, con respecto a la población en general. Estas gestantes deben ser remitidas al especialista en que si veo de pronto ya alguna alteración muy alta, se remiten al especialista, ¿cierto, chicos? Bien sea al ginecólogo o al obstetra, para una valoración que les definirá un plan de atención integral de acuerdo a la condición de salud. Entonces empiezan por nosotros, médico o enfermera, se le valora, se le mira el riesgo y ya si el riesgo muy alto tiene que ser remitida con el ginecólogo o el obstetra. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Entonces, dependiendo si es bajo riesgo o alto riesgo, ¿cierto? Las gestantes adolescentes deben de tener acompañamiento durante el resto de la gestación por el equipo de salud mental y trabajo social. Por eso ellas una vez ingresan son valoradas como de alto riesgo. ¿Sí? Uno pues más que todo por la edad y otro por su parte mental y por su parte de apoyo, ¿cierto? En cuanto a trabajo social porque son menores de edad. Si una mujer tiene o se sospecha de que tiene una enfermedad mental grave, se debe garantizar su atención en un servicio especializado de salud mental, ya si en su dado caso es diagnosticada grave, ¿cierto? Entonces se debe que ser remitida a su especialista como tal, que en este caso sería el psiquiatra, ¿listo?
Los factores de muy alto riesgo en el embarazo que incrementan una posibilidad de presentar un evento tromboembólico venoso, o sea que me pueden llevar esta mamita a UCI, son la trombofilias hereditarias o adquiridas, los eventos tromboembólicos venosos previos o anemias de células falciformes. Entonces, cualquiera de eso hay que ponerle muchísimo cuidado y la mamita entraría a ser de alto riesgo. ¿Listo? Bueno, acá también les dice que la prueba de treponema rápida, un ejemplo, las mamitas que dan positivo para la prueba treponémica o las sífilis, ¿qué se debe que hacer? Se debe aplicar dosis o se les debe hacer dosis con penicilina, ¿sí? O sea, es la más adecuada. En sí, el médico es el que maneja ya esto. Él es el que ordena el tratamiento a seguir, pues el tratamiento más, el mejor que puede hacerse es con penicilina, ¿cierto? ¿Qué nos habla aquí la norma? Dice, se recomienda no realizar prueba de alérgica a la penicilina, o sea, no se recomienda hacerla y se va a ampliar sobre la historia y buscar antecedentes previos de penicilina. Señora, usted, sí, yo me acuerdo que una vez me pusieron, que yo no sé qué. Pues la idea es que no le pongamos a la mamá la prueba, se le hagamos la prueba para la penicilina según la 3280, ¿sí? Si ella nunca ha sufrido de ninguna alergia, pues lo ideal es que solamente se indague y ya y se le pueda administrar. ¿Listo? Si no hay antecedentes de alergia a la penicilina, la dosis será la penicilina benzatínica 2.400 millones intramuscular, ¿sí? En el momento de conocerse el resultado de una vez. Ya después miramos qué más le ordena el doctor, si cada 8 horas, si cada 6 horas, o sea, ya nosotros eso no lo manejamos, eso ya es por parte de medicina, ¿sí? Pero en el momento que se aplique prueba rápida positiva, 2.400.000 intramuscular de penicilina benzatínica y ya miramos el resto de órdenes. ¿Listo? Bueno, acá también habla sobre las gestantes con su primera prueba de antígeno, de prueba rápida para VIH, ¿cierto? 1 y 2 se debe realizar inmediatamente una segunda prueba de anticuerpos diferente a la primera, o sea, 1 a 2. Si esta sale reactiva, debe tomarse inmediatamente una muestra de sangre total para mirar la carga viral. Se inicia su tratamiento antirretroviral profiláctico y se remite para un manejo adecuado. Sería con infectólogo, ¿cierto? Entonces, dependiendo del resultado. ¿Qué más vamos a hacer? O sea, ahí es en el momento que nos demos cuenta de que sale alguno de estos exámenes alterados. ¿Qué más vamos a hacer en la consulta, chicos? Vamos a ordenarle a las mamás los suplementos alimenticios o los micronutrientes. El primero se va a formular el ácido fólico hasta la semana 12 de gestación porque también disminuye el efecto del tubo neural, ¿cierto? Todos los chicos con anacefalia, paladar hendido, labio leporino, entonces eh, le vamos a dar 4 miligramos al día, listo, por 12 semanas. ¿Cuál otro? Le vamos a dar el calcio, ¿sí? Suplemento de calcio 1.200 miligramos al día, 1.200 a partir de la semana 14, de la 14 para arriba. ¿Por qué? Porque este disminuye el riesgo de la preeclampsia, ¿sí? Tiene muchísimo calcio y estos son inhibidores. Acuérdense que una de las cosas que más tiene la parte de nifedipina son los inhibidores del calcio. Entonces esto me ayuda a disminuir una preeclampsia. ¿Listo? Y vamos a darle también a la mamá que no se nos olvide el hierro. ¿Listo? Acuérdense que las mujeres, el hierro trabaja de la mano con la hemoglobina. ¿Y qué es lo que vamos a perder en el momento del parto? Pues sangre, ¿sí? Entonces, igual hay que mirar la mamá si se está alimentando mal, pues va a ser una mamita que no va a tener la hemoglobina bien, entonces hay que darle más suplemento. Hay que mirar todas esas mamás dependiendo de los laboratorios, por eso es tan importante el laboratorio y la valoración física, chicos. El hierro es un suplemento rutinario de todas las mujeres gestantes en el curso. La gestante con valores de hemoglobina superiores a 14 gramos sobre decilitro no requieren dicha toma de rutina, ¿sí? De suplemento. Si está mayor de 14, ¿sí? Si está menor de 14 le vamos a ordenar su tabletica diaria. ¿Listo? ¿Qué más recomendaciones le vamos a dar en el momento de la cita de control? Le vamos a decir que tiene que comer 3 porciones de fruta al día, 2 porciones de proteína al día, 2 porciones de verduras y de 2 a 4 porciones de leche o todo lo que tenga que ver con los derivados de la leche, ¿sí?
¿Qué más? Ojo, vamos a realizar y a inspeccionar la vacunación. Nosotros, porque somos de salud, tendemos a tener todo al día, pero los que no son de salud no tienen vacunación al día, créanme, los adultos, ¿no? Estoy hablando de adultos. Entonces, se debe realizar e indagar a la mamá sobre vacunación. Tozoide tetánica, ¿cuál le vamos a poner? O la DT según el antecedente vacuno, o sea, de vacunación. Si lleva 5 años sin haberse aplicado 10 años, le vamos a poner un refuercito. ¿Sí? Influenza se le va a colocar a la mamá, claro que sí, a partir de la semana 14. Ojo, porque esto le puede entrar entrando en el parcial, a partir de la semana 14. Y la TDAP a partir de la semana 26. Listo, se le va a colocar a la mamá. ¿Vale, chicos? Indagamos sobre estas vacunas y se le administra a la mamá. Influencia la semana 14 y la de TDAP a partir de la semana 26. Indagamos sobre la TD, sobre la toxicidad tetánica y según el esquema de vacunación, pues se lo vamos a colocar si es necesario o no. Vamos a identificar también la aparición de nuevos signos, síntomas y otros eventos asociados con la gestación, tales como hipertensión arterial, cefalea, trastornos visuales, auditivos, epigastralgias, edema, disminución marcada ausencia de movimientos fetales, actividad uterina, sangrado genital, aniorrea, que es de pronto alguna salida de líquido amniótico, que ya les dije a ustedes que eso no puede suceder, leucorrea, de pronto que es salida de líquido, pero no es ni líquido amniótico ni de sangre, más que todo como un flujito, pues puede ser por infecciones o no infecciones, dependiendo, ¿no? Entonces, aumento de pronto esa leucorrea, pues hay que tomar frotis, hay que mirar qué puede hacer, sintomatología urinaria, intolerancia a la vía oral y patrón de sueño alterado. Vamos a aplicar la escala de riesgo biológico o psicosocial, ya les había hablado sobre ellas. En cada trimestre, en la semana 28 de gestación, se debe realizar las preguntas que permitan identificar riesgo de depresión postparto. O sea, le vamos a preguntar un poquito más a la mamá en cuanto, o vamos, dependiendo de la mamita, vamos a mirar si de pronto me está sufriendo alguna depresión para tratarla a tiempo. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más vamos a hablar de los controles del control prenatal? Ojo en el examen físico. Debe ser completo por sistemas de manera cefalocaudal. No vayan a empezar con los pies, después con la cara. No, como se les ha enseñado de arriba hacia abajo. Y debe hacerse especial énfasis en qué, chicos. Ojo, en la tensión arterial. ¿Listo? Si hubiese criterios de preeclampsia, esta es mayor a 140-90, al menos en 2 ocasiones separadas por al menos 4 horas. ¿Sí? Que ustedes le estén haciendo seguimiento y me den más de 2 en menos de 4 horas y después de la semana 20 de gestación o mayor de 160 110, perdón, en una sola toma. Debe ser chao, de una vez me va para el hospital, señorita, porque hay que mirar, o si está en su consultorio y le presenta estas cifras tensionales, chao mamá, se me abre ya, se me va por urgencias. ¿Listo? Curva de ganancia peso. La gestación con inadecuada ganancia de peso a la semana 28 debe continuar su control. La carga del equipo multidisciplinario obviamente está con nutricionista y a la vez está con ginecólogo. Ojo a la altura uterina, ojo a la frecuencia cardíaca fetal. En todos los controles le vamos a tomar la frecuencia cardíaca fetal. Y vamos a hacer estas que están acá, que es la maniobra de Leopold, que ya se las voy a enseñar más adelante, que es para mirar la situación y presentación fetal, pero esta toma relevancia a partir de la semana 36, ¿sí? Bueno, solicitud de exámenes paraclínicos, pues yo los tengo por aquí, más específicos para que no se me bueno, les iba a hablar acá en especialmente de estos exámenes de laboratorio, ya hablamos de ellos. ¿Se acuerda del urocultivo de seguimiento? De la prueba de inmunoglobulina para toxoplasma, prueba rápida para VIH, prueba rápida para sífilis, ¿qué más? Ecografías, ya le voy a hablar sobre la ecografía, ¿sí? Y dependiendo de esas ecografías en qué semana se toma, el hemograma, se debe que realizar un hemograma también en la semana 28. Acá, chicos, se le va a hacer un tamizaje para Streptococcus del grupo B con cultivo rectal y vaginal. Realizar entre la semana 35 y 36. Este cultivo en la colita o en la vagina se hace si el parto va a ser por vía vaginal. Si no, no se hace y se hace en la semana, ya saben, 35 a 36. ¿Listo?
Y acá lo que ya sabían, lo de las zonas endémicas, la gota gruesa, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, eso también es muy importante porque pues ya como es tan común que todos consuman algo, ¿sí? Los profesionales clínicos deben utilizar los criterios definidos en la sentencia 10 o en cuanto corresponda a su actualización vigente, como referencia para realizar el diagnóstico de los trastornos del consumo de alcohol o otras sustancias psicoactivas. Para las pacientes con diagnóstico de un trastorno por el uso de sustancias, se canaliza la ruta de atención integral en salud para personas con trastorno de comportamiento manifiestos por uso de estas sustancias y alcohol, ¿cierto? Se le debe dar manejo, por favor, educación, hablarle sobre la importancia, que no se debe consumir los problemas que puede adquirir para ella y para el bebé, se maneja de la mano con psicología, trabajo social y se remite al médico para que él ayude a ver si él pues ya lo remite a una estancia mayores, psiquiatría o ginecología, dependiendo pues el caso de la mamá, ¿no? Bueno chicos, acá les tengo una sorpresa, laboratorio clínico por trimestre. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Vamos acá. Primer trimestre, se hace hemograma, hemoclasificación, glicemia, urocultivo. Esta es la primera vez que ella consulta con nosotros, ¿se acuerdan? Entonces, primer trimestre hasta la semana 13, ¿no? Entonces, ojo acá, hay que tomarle prueba de VIH, prueba rápida para sífilis, para hepatitis, rubiola, toxoplasma, citología cervicuterina y gota gruesa, o también para malaria, ¿no? Chicos, miren, esto más que fijo que les voy a preguntar laboratorios en el parcial. Segundo trimestre, hemograma en la semana 28, ¿sí? Esto es el test de Sullivan, ¿sí? Que es la misma glicemia, pero es un poco más especializado. El test de Sullivan, usted va en ayunas, después le dan un líquido y a la hora le toman otra muestra, después a las 2 horas y a las 3 horas. Es el test de Sullivan y se debe tomar entre las semanas 24 y 28 de la gestante. También se le toma otra prueba rápida para VIH y otra prueba rápida para sífilis, ¿cierto? Prueba treponémica. Y acá también se hace al último trimestre el tamizaje para lo que les hablaba acá de del tamizaje para estreptococo del grupo B, ¿cierto? Que se hace entre la semana acá 35 y 37, si va a ser por parto vaginal. VIH y prueba para sífilis o treponémica. Mire chicos, esto más que fijo que se lo tienen que aprender, ¿listo? Esos laboratorios es de vital importancia, obviamente también en cuanto a la historia clínica, los antecedentes personales, antecedentes obstétricos, ginecológicos, la valoración física que le hagamos a la materna, altura uterina, peso, talla, signos vitales, fetocardia, más los laboratorios, ¿listo? Más los laboratorios. También les tengo aquí una sorpresita que es sobre el tamizaje para ecografías obstétricas. Entonces, ojo a esto, ecografía de tamizaje. ¿Cuándo se toma en el primer trimestre? Entre la semana 10 más 6 días y se toma otra en las 13 semanas más 6 días. Lo cual se debe, o sea, ¿cuál es la idea de esta primera toma de ecografía? Mirar si el bebé viene con algún problema de su parte, de su columna, una espina bífida, un labio de porino, algo en su parte cerebral, ¿cierto? O sea, su formación como tal. En la ecografía número 2 o de segundo trimestre, acá hablamos por trimestre, se debe realizar entre la semana 18 y 23 más 6 días para mirar la parte anatómica. Vamos a mirar el riñón, los pulmones, el corazón, el hígado, los huesos, los vamos a medir, el cráneo, todo, o sea, es anatómicamente, ¿listo? Y la tercera ecografía que se va a tomar en el tercer trimestre, esa pues si no tiene una fecha exacta, se va a tomar cuando la altura uterina sea menor del percentil 10 o mayor del percentil 90. ¿Se acuerdan? Que quiere decir que está muy por encima o muy por debajo, o una desnutrición, o es una obesidad, o es una macrosomía, o es un retardo del crecimiento intrauterino. ¿Listo, chicos? Entonces, esa ecografía se toma siempre y cuando sea necesario, pero la verdad casi siempre los médicos la ordenan, porque pues igual todo eso viene entre un paquete, ¿listo? Muchas gracias, muy amables por su atención. Eso fue todo en cuanto a control prenatal.
Y por favor, espero que me escuchen muy bien y me hayan entendido. Apunten si tienen dudas para nuestra próxima clase. Voy a preguntar un ejemplo que les voy a preguntar. ¿Qué se ve en la atención preconcepcional? ¿Cuáles son los profesionales? ¿Qué exámenes se toman en primer trimestre? ¿Cuántos controles se le hacen a la nulípara y cuánto a la multípara? Cada cuánto se hacen los controles prenatales y a partir de la semana 26 cada cuánto. Entonces, todas esas cositas pues les iré a preguntar. De todas maneras, espero que les haya gustado pues esta partecita así de haberles hecho por este medio. Y un fuerte abrazo. Listo, chicos, nos vemos el lunes, Dios mediante.